Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice lo siguiente. Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Vamos a orar. Padre, es un privilegio poder abrir tu santa palabra y meditar en ella. Señor, gracias te damos por este privilegio. Y te pedimos que tú hables a nuestra vida y que este tiempo sea de bendición, de edificación, que podamos ser fortalecidos en ti. Y Señor, también te rogamos que tú aumentes nuestra fe. Nos ponemos en tus manos y te rogamos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Muy bien, pues el tema que vamos a tratar esta tarde es muy sencillo. Mensaje a los pastores. Pero es un mensaje que no solamente era para los pastores. Y de hecho, de alguna manera, para los pastores es un mensaje un poco inesperado. No que no hayan sabido acerca de que vendría un Salvador para ellos, porque creo que prácticamente todo el pueblo de Israel tenía la esperanza de que ellos serían redimidos. ¿Por qué? Porque recuerden que Dios había hecho pactos, hizo un pacto con Adán, un pacto con Abraham, un pacto con Moisés, un pacto con David. Entonces, con el pacto con David es el que les iba a dar un rey, ¿verdad? Un rey que reinase para siempre. Entonces ellos tenían esa esperanza. Los judíos tenían la esperanza de que tarde o temprano iban a ser redimidos. Ahora, cuando un pastor se va a cuidar de las ovejas, normalmente no está pensando o no está esperando que del cielo le venga un mensaje, ¿verdad? Lo que está esperando es que venga un león o un oso como David, y estaban más preparados para enfrentar ese tipo de peligros, o quizá algún ladrón que les quisiese robar las ovejas, ¿no? Pero por eso de alguna manera digo que este es un mensaje, el mensaje a los pastores es un mensaje inesperado, pero es un mensaje necesitado. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban que Dios les hablara. Y de hecho cada uno de nosotros necesita que Dios le hable. Y les puedo decir que nosotros sin Cristo no esperamos. Hay un mensaje de buenas nuevas de salvación que nosotros no conocemos, pero que ni siquiera esperamos. Y luego en algún momento en nuestra vida nos llega ese mensaje inesperado y nos damos cuenta que era un mensaje necesitado, que lo necesitábamos. ¿Por qué? Porque cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no sabemos cuál es nuestra condición, hasta que viene ese mensaje de salvación y decimos: wow, sí que necesitaba yo ese mensaje de salvación, ¿no? Ahora, aquí por supuesto que cuando vemos a los pastores recibir este mensaje, vemos reacciones de parte de ellos. Entonces vamos a ver un poquito lo que sucede aquí con los pastores a la luz del mensaje que reciben. Y lo primero que nos encontramos es que primero hay unos pastores que están cumpliendo con su responsabilidad de velar por su rebaño. Es así, ¿no? ¿Ellos qué estaban haciendo? Ellos estaban
dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces eran pastores que velaban y eran pastores que guardaban. En este caso ellos estaban vigilantes, estaban cuidando, estaban protegiendo. Entonces podemos decir que son unos pastores que están siendo responsables con lo que a ellos les corresponde. Y me llama la atención el hecho de que se manifieste a los pastores. Fíjense, el Señor Jesucristo acaba de nacer. Entonces Dios dice, ahora voy a elegir a algunas personas para darles a saber lo que acaba de suceder. ¿Y a quién escoge? Escoge a unos pastores. Y uno se pregunta, ¿y por qué a los pastores? ¿Qué tenían de especial los pastores? Y podemos decir que los pastores quizá son gente común. De hecho, ahí en esa zona, en Israel, vemos que había muchos pastores que se dedicaban a cuidar ovejas. Ese era un oficio bastante reconocido o muy común. Y algunos creen que estos pastores son los que criaban las ovejas que utilizaban para ofrecer de sacrificio ahí en el templo. Pero son especulaciones, la Biblia no dice nada de eso. ¿Existe la posibilidad? Sí, sí existe. ¿Por qué? Porque ellos estaban ahí cerca de Jerusalén. Recuerden que Belén y Jerusalén están muy cerca y que la gente que viajaba de lejos para ofrecer sacrificios en Jerusalén, ellos en lugar de traer su propio cordero para el sacrificio, ¿qué hacían? Ellos traían el dinero y llegaban al templo y compraban ahí el cordero. Entonces sí, hay cierta lógica, no existe la posibilidad de que hayan sido pastores que estaban emocionados porque pues ellos que tenían muy claro que iba a venir un Salvador, porque ellos estaban ahí proveyendo constantemente ese cordero o los corderos para el sacrificio, y luego se manifiesta ¿quién? El cordero de Dios. Pero son especulaciones, no vayan a decir que Pastor Ángel dice que esto es así. No lo digo, no es, puede ser, existe la posibilidad, pero lo que sí sabemos por cierto es el oficio de un pastor. El oficio de un pastor tiene que ver con cuidar, tiene que ver con proteger, tiene que ver con velar. Tienen que estar alertas, tienen que estar al tanto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba con las ovejas? Las ovejas primero las tenían que llevar al campo, ¿para qué? Para que encontrasen comida, ¿no? Tenían que llevarlas a que bebiesen agua, tenían que llevarlas a la sombra, tenían también que protegerlas para que no viniese ninguna fiera, ya fuese un oso, ya fuese un león, lo que fuese, y que no se las robara, que no se las devorara, ¿verdad? Luego debían tener cuidado de las que se perdían, porque luego se extraviaban, o luego las que también se hacían daño, de ponerles, vendarlas y curarlas, ¿no? Entonces, el trabajo de los pastores era un trabajo de cuidado, de atención. Ahora, sabemos que en la Biblia constantemente se menciona a los pastores, y de hecho vemos ahí en el Antiguo Testamento las tremendas reprensiones que hay en contra de los pastores que no cumplen con su responsabilidad. Pero entonces para mí sí es curioso ver que el Señor, Dios el Todopoderoso, anuncia a los pastores que el príncipe de los pastores ha llegado. Que el pastor por excelencia está en este mundo. Aquel que apacentará nuestras almas, aquel que nos lleva a delicados pastos, aquel que nos hace descansar, aquel que nos da vida, aquel que nos da luz, que nos da esperanza, acaba de llegar. Entonces, sí me gusta ver esa función que desempeñaban los pastores, y me gusta también que son hombres que estaban ocupados, que estaban haciendo o cumpliendo con su responsabilidad. Y les voy a decir una cosa. Si queremos que Dios nos utilice, no nos sentemos a esperar a ver cómo me quiere utilizar Dios. Hay que ponerse a actuar. Normalmente Dios utiliza a las personas que están ocupadas, a las personas trabajadoras, a las personas activas, a las personas que tienen algo que hacer. Porque a veces uno se cree que Dios me va a utilizar si yo no tengo nada que hacer. No, es en el servicio, en el estar activo, en el cumplir con nuestras responsabilidades, donde el Señor nos utiliza. Y aquí tenemos a estos pastores que están cumpliendo con su responsabilidad de velar por su rebaño. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que decir, ¿qué responsabilidades tengo? Y estoy siendo
fiel o estoy cumpliendo con las responsabilidades que Dios me ha encomendado. Porque en esa ocupación creo que Dios se va a manifestar. En el trabajo que tengas, en lo que hagas, puedes ver la mano de Dios obrando, puedes ver a Dios hablándote. Y nos encontramos aquí que nos dice, el versículo 9, dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor, dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Entonces aquí vemos a pastores rodeados por la gloria del Señor. Fíjense que aquí no nos dice que los haya rodeado la gloria de los ángeles, sino que los rodea la gloria del Señor. Y siempre que vemos, o cuando vemos que hay ángeles, en algunas ocasiones vemos como que nos habla de esas vestiduras blancas, o de ese resplandor que emana de ellos. Y me pregunto, ¿por qué será que los ángeles están rodeados de gloria? Y creo que es por estar constantemente en la presencia de Dios. ¿Recuerdan lo que pasó con Moisés? Cuando Moisés estuvo allí en el monte Sinaí, como cuando él descendió del monte después de haber estado en la presencia del Señor, ¿qué pasaba con su rostro? La gloria de Dios resplandecía, brillaba, emanaba de su rostro, pero era la gloria de Dios, no era la gloria de Moisés. De tal manera que él se tenía que poner un velo, ¿no? Y entonces digo, ¿cuánto tiempo pasaremos nosotros en la presencia del Señor? ¿Y qué emana de nuestro ser? ¿Qué surge de nuestro ser? ¿Se ve que estamos en la presencia del Señor? ¿O se ve que estamos de todo menos en la presencia del Señor? ¿Qué despedimos? ¿Qué transmitimos nosotros? Creo que eso debe ser llamarnos la atención, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede con estos pastores? Tuvieron gran temor. Y es normal. Les digo, quizás si hubiese venido un león o un oso, ellos sabrían cómo tratar con eso. Porque cuando uno se prepara para enfrentar cierto enemigo, pues uno como ya está atento, dices, esto va a venir. Pero cuando te viene algo que te toma por sorpresa, ¿cómo? O sea, ¿qué puedes hacer ante estos ángeles? No sabemos cómo eran. Tal vez eran como los que están ahí colgados. O tal vez no. Tal vez puede ser que hayan sido seres terribles o seres grandísimos. No sabemos. Pero sí, ellos se atemorizan. Ahora fíjense que están en medio de la noche y ese resplandor, ¿cómo puede haber sido? ¿Hasta dónde puede haber llegado? ¿Habrá llegado hasta Jerusalén? ¿Hasta Belén? Porque fíjense, la gloria del Señor, la luz esa, por la noche, tiene que haber brillado. Ahora, no sabemos qué pasó, cuánto se vio, pero sí sabemos que ellos los atemoriza, los llena de fobia, los llena de miedo. Y el miedo que tienen no es un miedo pequeño, es un miedo grande, un gran temor es lo que ellos experimentan. Por un lado vemos que la santidad de Dios, santidad significa apartado, ¿verdad? Significa especial, significa libre de contaminación. Y por otro lado vemos que los pastores son hombres que tienen pecados, que son pequeños, que tienen sus limitaciones. Y cuando nosotros nos vemos descubiertos ante la santidad de Dios, yo no sé cuál es la sensación que tenemos, pero una de ellas es la de sentirnos como nada. ¿Qué soy yo delante de un Dios tan grande, tan poderoso, tan santo? ¿Recuerdan la visión que tuvo Isaías cuando dice que las faldas llenaban el templo, dice? Y luego cuando dice que ve a estos querubines que se decían uno a otro, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
Y como dice, ay de mí, porque muerto soy, dice. Porque yo siendo de labios pecadores, mis ojos han visto al Rey, dice. He visto al Santo, he visto a Dios, dice. Como diciendo, muerto soy, dice. Yo el ver a Dios para mí es como muerte, dice. Y de hecho, la Biblia nos dice que nadie puede ver a Dios y vivir. ¿Por qué? Porque un hombre pecador no puede sostenerse en pie ante un Dios santo. Por eso el pueblo de Israel, cuando veían a Moisés, decían, cúbrete. ¿Por qué? Porque el verte a ti nos recuerda nuestro pecado. El verte a ti nos recuerda qué tan indignos somos. El verte a ti nos hace sentir inmerecedores. El verte a ti nos da miedo, porque estamos viendo la gloria de Dios con cuerpos corruptos, con cuerpos pecaminosos. Y creo que el tener esa visión de la gloria de Dios, lo menos que puede producir o provocar en nosotros es ver qué tan pequeños somos. Pero también qué tan misericordioso es Dios, que siendo nada, que siendo pecadores, Él nos mira, Él nos envía un Salvador. Él nos da buenas noticias. Él nos dice, no teman, porque traigo buenas de gran gozo. Ya es lo siguiente que vemos, ¿no? Cuando en los versículos 10 y 11 vemos a los pastores tranquilizados por noticias de gran gozo. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ahí están estos pastores atemorizados, temblando. Yo no sé cómo se expresan ustedes cuando tienen miedo. ¿Cuál es la reacción natural de uno cuando tiene miedo? Uno quiere salir corriendo, uno se pone a temblar, a veces queda uno petrificado, ni siquiera se puede uno mover. Unos a veces pone uno a sudar, pone uno nervioso, los dientes hasta le hacen como que siente uno frío, que hasta escalofríos nos suben, ¿no? Del miedo. Pero vemos que aquí lo que utilizan los ángeles para tranquilizarlos, o la razón por la que les dice que no deben tener miedo es, ¿por qué? Porque hay nuevas, dice, de gran gozo. Es decir, ustedes están sorprendidos por lo que están viendo, pero no se dejen llevar solamente por lo que ven. Escuchen, dice, abran sus oídos, escuchen la razón o el motivo por el que están viendo esto. Y es que hay nuevas de gran gozo, dice. Y estas nuevas de gran gozo van a ser ¿para quién? No solo para ustedes, sino para todo el pueblo. Y otra vez, creo que ya utilicé el ejemplo, pero recuerdo lo que pasó con ¿recuerdan los leprosos que estaban en Jerusalén cuando estaban sitiados por Samaria? Como por los sirios, como cuando ellos se pusieron a pensar, a ver, si nosotros, el pueblo de Israel estaba muriendo, los de Jerusalén estaban muriendo, se pusieron a pensar, si nosotros nos quedamos aquí, nos vamos a morir. Si entramos a Jerusalén, vamos a morir. Si vamos a donde está el ejército de los sirios, puede ser que muramos o puede ser que nos perdonen la vida. Así que dicen, pues vamos a ver qué pasa, a ver si nos dan de comer y nos perdonan. Así que ellos se van, y recuerden que cuando ellos llegan ahí al campamento donde estaban todos los sirios acampados, ellos ven que no hay nadie. Está el campamento lleno de comida, lleno de riquezas, camellos, caballos, hay de todo. Y lo primero que hacen es llegan y empiezan a comer y empiezan a ver todas las pertenencias de los sirios, y empiezan a esconder y están ahí haciendo fiesta, ¿no? Diciendo, wow, miren todo lo que nos ha tocado. Pero luego llega un momento en que reaccionan y dicen, no estamos haciendo bien. Porque hoy es día de bendición, hoy es día en que Dios envía bendición y nosotros nos callamos, dice. Así que, ¿qué es lo que hacen? Se regresan a Jerusalén y les avisan a todos y dicen, miren, esto es lo que hay.
los sirios se han ido y han dejado toda su riqueza, toda su comida, todo lo que, y nosotros podemos ir y alimentarnos. Y claro, ya vemos como todo el pueblo de Israel se beneficia con esas noticias de gozo, porque después de estar casi muriéndose sin hambre, con mucha hambre, perdón, sin comida, ahora tienen abundancia. Y vemos como el precio de todo baja y ya todo se pone barato por la abundancia que hay. Y aquí es un poco lo que dice, miren, a ustedes les vengo dando un mensaje, unas nuevas que son de gran gozo, dice. Pero este gran gozo no solo es para ustedes, este gran gozo va a ser para todo el pueblo. Y ahí entra también el desafío que nosotros tenemos de transmitir a todo el pueblo las noticias de gran gozo. Pero para eso tenemos que recibirlas, tenemos que creerlas. ¿Qué transmitimos en estas Navidades? ¿Cuál es el mensaje que estamos transmitiendo a las personas? Porque ¿saben qué? Estas fiestas en Navidad vemos muchas luces, como cantamos, muchas luces de colores, ¿verdad? Pero también les puedo decir que en esta época del año hay muchos suicidios. Hay mucha gente que no tiene esperanza, hay mucha gente que está en la oscuridad. Y también con el ser los días tan cortos, tan nublado, tanta lluvia, mucha gente se deprime, no quiere salir de sus casas. Se sienten como que no tienen nada que hacer en esta vida, en este mundo. Y creo que ahí está esa oportunidad que tenemos o que el Señor nos da de compartir esas noticias de gran gozo, que serán para todo el pueblo, dice. ¿Y cuáles son esas noticias de gran gozo? Dice, que os ha nacido, dice, hoy. Ahí vemos un hecho histórico. No es un cuento lo que les están relatando. El nacimiento del Señor Jesucristo no es una historia inventada. No es un cuento que a alguien se le ocurrió. No, es una realidad histórica. Y dice, hoy, dice, en la ciudad de David, dice, un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces vayan y confirmen, vean que lo que les estoy diciendo, las noticias que les traigo, no es algo, no es una buena idea o una bonita idea que alguien se inventó. No, es un hecho real que este pueblo que andaba en tinieblas le ha venido la luz. Este pueblo que necesita un redentor, el redentor ha venido, el Salvador ha venido. No es la Navidad o Natividad, no es una bonita historia que nos hemos inventado para celebrar, para tener algo, para consolarnos, sino que es una realidad, porque Cristo sigue naciendo en los corazones, pero Cristo nació en un momento histórico. Así que nos dice que es un Salvador, y ese Salvador es, dice, Cristo el Señor. Y ya sabemos que Cristo es Mesías, ¿verdad? Es ungido, dice, es el ungido. Él es el Señor, el Curios, es Dios. Dios ha visitado hoy, dice, a este mundo, a esta tierra. Ahora, aquí vemos también que los pastores son instruidos en cómo reconocer al pastor. Dice, esto os servirá de señal. Fíjense que todavía no les ha dicho vayan, ¿verdad? Nada más les dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces ahí vemos cómo ellos podrían haberse preguntado, bueno, ¿y cómo sabemos quién es? ¿Dónde tenemos que ir? Si es un rey, si es un salvador, podría haberle pasado lo que le pasó a los sabios de Oriente, que se fueron ¿a dónde? A Jerusalén, porque ¿dónde es donde se encuentran los reyes? En la capital, donde están los reyes, en el palacio. Se fueron a buscar al rey de los judíos, a Cristo el Señor, al ungido de Dios, lo fueron a buscar en Jerusalén, pero entonces ahí ellos no van, ellos no se pierden, ellos no van al lugar equivocado, ellos van al lugar donde está el Señor. Y
donde está el Salvador, y donde está el Salvador, ellos, para reconocer que es Él el Salvador, le dicen, pues lo van a ayudar al niño, va a estar envuelto en pañales y va a estar acostado en un pesebre. Yo creo que aunque hubiese mucha pobreza, lo normal no era encontrar a un niño en un pesebre. Aunque hubiese mucha pobreza, lo normal era encontrar a un niño, pues, en su casa. Porque me imagino que, bueno, sabemos, aún incluso hoy en Latinoamérica, hay muchos lugares, hay muchos sitios donde los niños o las mamás no dan a luz en el hospital. Lo hacen en su casa, ¿verdad? Y llaman, normalmente hay una partera, normalmente hay una mujer que sabe ayudarlas, y ahí van, llamen a fulanita que ya van a hacer el niño, ¿no? Y ahí va. Y es la que ayuda a dar a luz a los niños. Todavía se da. No, sé que la mayoría de las personas ya tienen acceso a los hospitales para que nazcan los niños, pero todavía hay muchos. Pero hace 30 años, 40, 50, no lo sé cuántos, era muy común que nacieran en las casas. Ahora bien, vemos que cuando estaban los israelitas en Egipto, las mujeres ni siquiera necesitaban partera. Ellas solas ahí en su casa dice que daban a luz. ¿Sí recuerdan? Porque el faraón dice, pues, ¿qué le dijo a las parteras? Pues miren, cuando las mujeres israelitas den a luz, si es niño lo matan, y si es niña la dejan vivir. Entonces, claro, ellas desobedecen al faraón, y ya después cuando él las llama a cuenta dice, a ver, ¿por qué no me han obedecido? Y dice, porque las mujeres judías son robustas, dice, no son debiluchas como las egipcias. Ellas no necesitan de partera, dice, ellas cuando van a dar a luz, dan a luz, dice, donde sea. Y claro, entonces dicen, no, nosotros cuando llegamos, y si ya nacieron, ya, es más, ni falta hacemos, ¿no? Entonces sí vemos que y ha sido muy común, lo normal, que las mujeres diesen a luz en sus casas, a veces hasta sin la ayuda de las parteras, y wow, eso es tremendo, ¿no? Porque eso es muy doloroso, es muy riesgoso, y sabemos todo lo que eso conlleva. Pero no era común, no era normal que un niño fuese encontrado en un pesebre. Ahora, los pastores recuerdan que ellos sí saben lo que es un pesebre. Ellos son pastores. Ellos, es su lugar de trabajo. Entonces, para un pastor es fácil reconocer lo que es un pesebre. ¿Nosotros lo reconoceríamos? Sí, ¿verdad? Normalmente por el mal olor. Digamos, que ahí tiene que ser. Entonces ellos reciben instrucciones en cómo identificar así al pastor, cómo identificar al Señor Jesucristo, al Salvador, al Señor. Y cada uno de nosotros, ¿saben? Por muchos enredos, por muchas falsas enseñanzas que podamos escuchar, si sigues las instrucciones del Señor, Él te va a dar discernimiento para que distingas el error de la verdad, para que distingas la falsedad, para que distingas, ahora sí, los lobos que están vestidos de oveja. Todos necesitamos instrucción del Señor, necesitamos la instrucción de su palabra. Y a eso es lo que quería también enfatizar un poco. Miren, si somos presa del engaño, de los fraudes, de los robos, y ahora hace unos días ha estado una noticia, ¿no?, en Univisión de cómo engañan a un montón de gente, una pastora y una gente que se está lucrando de la fe de la gente sencilla, vamos a decir, o no tan sencilla, no lo sé, pero están engañándolos y manipulándolos. ¿Y por qué? ¿Por qué se da eso? Generalmente es por la ignorancia de uno, porque uno no ha estudiado la palabra del Señor, porque tenemos la palabra de Dios, pero ¿saben qué? No la leemos. Tenemos la palabra de Dios, pero la tenemos a veces, no quiero decir que siempre, como la teníamos antes, conocer al Señor nada más para darle un beso. Recuerdo cuando estaba pequeño que iba a algunas reuniones que se hacían, y se hacía una fila, y todos pasábamos a darle un beso a la Biblia.
pero no la abríamos para estudiarla. O sea que le teníamos, la venerábamos, la respetábamos, decíamos, es un libro sagrado. Pero ¿qué mensaje me está dando Dios en ese libro? Y eso es importante. Entonces, a veces uno trae esa mala costumbre, ¿no? Recuerdo también, o también está a veces la práctica de a ver qué me quiere decir Dios. Y uno con el dedo dices, voy a señalo. Y ya lee uno un versículo y dice, esto me está hablando Dios. Y a adivinar, si te vas a encontrar como que dice, cuando fue y se ahorcó. Que vas a decir, entonces el Señor dice que vaya y me ahorque o qué. No, esa no es la forma de estudiar la palabra de Dios. Pero tristemente así vemos que hay muchas personas que utilizan un versículo de aquí, otro de aquí, otro de aquí, otro de ahí, y te hacen ahí una mezcla, y luego te dicen, esto es lo que Dios te dice. Pero lo triste es que uno se lo cree, y lo pone uno en práctica, y luego anda diciendo, es que me engañaron. Pues sí, te habrán engañado, pero tú contribuiste. ¿Por qué? Porque no te preocupaste por ir a las Escrituras. Porque no te preocupaste por aprender. Porque Dios sí que nos da su mensaje, sí que nos da instrucciones, sí que nos dice, mira, esto es lo que vas a encontrar, esto es lo que hay, síguelo, identifícalo. Y creo que también nos da de su Santo Espíritu, para que seamos guiados por su Espíritu Santo. Pero a veces nosotros nada más queremos ser guiados por el Espíritu Santo sin estudiar su palabra. Y no, va de la mano. Nos da con su Espíritu el discernimiento para poder comprender, para poder aprender. Entonces ahí está esa responsabilidad que tenemos. Pero los pastores estos vemos que fueron instruidos, ¿verdad?, en cómo reconocer al pastor. Y luego también vemos a los pastores presenciando una adoración celestial. Miren cómo nos dice. El versículo 13 dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y fíjense, no sé si se les ha tocado ir a alguna reunión donde hay, puede ser de mujeres, puede ser de hombres, pero donde hay, vamos a decir, 5,000 personas cantándole a Dios. Hasta como que se te levantan los vellitos de la piel, ¿verdad? Como que se eriza uno, como que hasta medio te dan escalofríos. Nada más de todos estar cantando a una voz, exaltando, adorando a Dios, glorificando a Dios. Y la verdad que eso llena, eso reconforta, lo hace a uno emocionarse. Ahora imagínense a un coro de ángeles alabando a Dios, a un coro de ángeles glorificando, exaltando a Dios, diciendo gloria a Dios en las alturas. ¿Cómo puede haber sido eso? Si nada más cuando vemos los hombres con las voces que tenemos, que son débiles, parece como que nos transporta a otro sitio. Ahora las voces de los ángeles entonando ese coro, cantándole a Dios, alabando a Dios. Y esto es lo que están viendo los ángeles. Ellos están presenciando lo que es una adoración a Dios por seres celestiales. Yo creo que eso ya, el ver eso, ya es motivo suficiente para decir, vamos a donde el Señor nos quiera mandar, ¿no? Y por eso vemos a los pastores que responden a las buenas noticias. Ellos recibieron buenas noticias, ellos vieron cómo los ángeles adoran al Señor, y ellos ¿qué hacen? Ellos responden. Miren los versículos 15 y 16, dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, dice, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado, dice. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, dice. Y ahí vemos la respuesta de los pastores. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Escuchan esas buenas noticias y responden yendo apresuradamente a ver a ese niño que ha nacido.
a adorar a ese niño que ha nacido, a comprobar aquello que el Señor les ha manifestado. Pero ¿para cuándo? Para mañana, para pasado, no, ahora dice. ¿Y saben qué? Nosotros escuchamos noticias, buenas noticias, pero a veces que somos tan apáticos que no hacemos nada. Nos quedamos como si, no, qué bien. Los pastores tenían razones para no haber ido a ver aquello que el Señor les había dicho. Señor, podrían haber dicho, vamos a ir, pero ahorita no podemos. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro cargo las ovejas. ¿Qué tal si me voy? Y si viene un león y se la devora, o si viene un ladrón y se las lleva, o si se extravían en el campo, ¿cómo las voy a recuperar después? No sabemos tampoco qué hicieron con las ovejas. No quiero decir que las dejaron ahí abandonadas, no quiero decir eso, porque puede ser que no, puede ser que hayan dicho, pues vamos a encerrarlas, que hayan tenido algún lugar donde guardarlas. El caso es que ellos no se dilatan, ellos rápidamente dicen, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. No ponen excusas, no ponen pretextos. Y eran seres humanos, igual que nosotros, y ya saben cómo nosotros buenos para poner pretextos. No, es que estoy muy ocupado. Y eso suele pasar, ¿no? Miren, normalmente cuando una persona anda fría espiritualmente, normalmente está llena de trabajo. Lo siento mucho, dice, yo no puedo, es que estoy muy ocupado. Y sí es verdad, que está muy ocupado. O es que mi trabajo, miren, el horario que tengo es imposible. No puedo llegar a ningún sitio. Cuando uno, y yo no sé por qué, cuando uno espiritualmente se encuentra frío, tiene todos los pretextos para justificarse. Tiene todos los pretextos, todas las excusas para, de alguna manera, justificar su proceder. Es así. Pero también les voy a decir, son pretextos. Cuando nosotros, en nuestro corazón, no estamos inclinados a dar la gloria a Dios, a glorificarle, encontraremos pretextos para no hacerlo. Y pretextos buenos. O sea, pretextos válidos, pero válidos para nosotros. Porque hay una cosita muy interesante que es bueno saber, y es esta. Dios no negocia con nadie. Yo sí me puedo poner a negociar. Es que, Señor, mira, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, lo otro. Sí, es verdad. Y es verdad. O sea, ni siquiera voy a decirles que eso sea mentira. Pero en nuestro corazón, cada uno de nosotros sabe cuál es su relación con Dios. Cada uno sabe que no está con Dios como debería estar. Y lo sabemos. Especialmente si somos cristianos. Porque por eso tenemos su Santo Espíritu. Entonces, ¿estamos engañando a alguien? Sí. ¿A quién? A nosotros mismos. ¿A Dios? No. Él nos conoce. Los ángeles no pusieron excusas, no pusieron pretextos. Ellos dijeron, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Y qué es lo que hacen? Vamos a seguir al siguiente punto. Vemos a los pastores que comparten el mensaje recibido. Versículos 17 al 19 dice, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Sí ven? Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Dice, y todos los que oyeron, versículo 18, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Y fíjense a María, dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en el corazón. ¿Qué hacen los pastores? Comparten el mensaje que recibieron así, porque eran nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Ellos recibieron noticias de gran gozo que no se tenían que guardar, que no se tenían que quedar para sí mismos, sino que eran para compartirlas. No sabemos cuántas personas estuvieron ahí al lado del pesebre, no sabemos cuántos fueron los que presenciaron,
parece ser que había más personas, porque miren lo que dice el versículo 18, dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. No sé cuánto tiempo habrán tardado desde que recibieron el mensaje hasta que llegaron a donde estaba el Señor Jesucristo en el pesebre, no sé cuánto habrán tardado, pero parece que había más personas, parece ser, ¿eh? Ahora también puede haber sido que ellos mientras iban deprisa, a los que encontraban en el camino, que les hayan diciendo, miren, esto es lo que pasó. Si eran como nosotros, seguro que iban regando la palabra, ¿verdad? No somos buenos para comunicar las cosas. No chismosos, comunicativos, que es distinto. Ahora bien, ellos tenían algo que no se podían callar. Y sé que hay personas que somos bastante callados, ¿verdad? Hay algunos que nos cuesta sacar las cosas. Hay otras personas que rápido, y especialmente son las personas que se emocionan. Cuando veo por ahí algunas personas que se emocionan, por ejemplo, con una receta de comida, se la dan a todo el mundo y se lo hablan con emoción y con alegría. Y ahora aquí los pastores seguro que iban muy, muy emocionados. Iban, por un lado, desbordados, porque lo que habían visto, creo que no podía contenerse en su interior. Tenían que decirlo, tenían que hablarlo. Se sentían con la necesidad de compartir esas buenas noticias. Y creo que así debemos ser nosotros, sentir esa necesidad de compartir las buenas noticias. Ahora, todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Nada más por lo que les decían. ¿Cómo lo transmitían? Tienen que haberlo transmitido con mucha emoción. Porque yo no sé, pero se imaginan, no, y cuando se vio la gloria de Dios, cuando se vio toda esa gran luz, no sé, hasta puede ser que hasta se queda uno hasta medio ciego, ¿no? Cuando uno ve tanta luz. El caso es que estas personas se maravillan. Entonces vemos a los que se maravillan, pero también vemos a los que guardan. Y vemos aquí a María. María, recuerden que recibió el mensaje de Gabriel y le dijo, y ella se asustó, pero le dijo, Gabriel, no temas, dice, porque vas a dar a luz un hijo. Y ya le empieza a decir todo, ¿no? Luego también vemos como cuando ella fue ahí a visitar a su prima, que estaba embarazada de Juan el Bautista, y también ella va escuchando las cosas y las va guardando en su corazón, porque ella está viendo que Dios está cumpliendo un plan. Para ella, el ser la madre terrenal del Señor Jesucristo es algo muy grande. Pensemos que ella es una jovencita, no es una mujer adulta que ya tiene experiencia, que ya se toma las cosas un poco más en calma, pero ella ahí va escuchando. Vemos que su punto de partida es confiar, es decir, ¿quién soy yo? Es decir, pues Señor, aquí está tu sierva, haz conmigo lo que bien te parezca. Cuando ve cómo Dios va obrando, va haciendo las cosas, cuando ve que esto no era solamente un sueño que haya tenido, no es una imaginación, no es una visión, sino que es algo real y ahora está viendo que se está materializando lo que Dios le ha dicho, pues ella lo único que hace es como intentar guardar todo y meditar. ¿Qué habrá pensado? No nos lo dice la Biblia, por tanto no lo vamos a decir, pero ella meditaba. Y creo que es importante para nosotros la meditación. Dios se manifiesta, ¿verdad? Aquí ha sucedido algo grande, algo enorme, ha nacido el Señor Jesucristo, eso ya. Pero luego se han manifestado ángeles adorando al Señor. Se ha manifestado la gloria de Dios. Vemos a las personas emocionadas, a los ángeles diciéndole a todo mundo lo que acaba de suceder. La gente maravillada. Pero en todo ese movimiento vemos el
recogimiento también. Vemos la meditación. Vemos el interiorizar todo aquello que está sucediendo. Y creo que eso es importante. Creo que es importante que y podemos decir que en toda esta fiesta, en todo el intercambio de regalos, en todas las celebraciones, que meditemos y que guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón, que la meditemos, y que este tiempo en que celebramos que el Señor Jesucristo vino, que meditemos y digamos: Señor, ¿qué significa para mi vida el que tú hayas venido? ¿Qué significa para ti? ¿Qué cambios ha producido y qué cambios debe producir? ¿Cómo puedo celebrar de la mejor manera el hecho de que Cristo vino? Y miren lo que hacen los pastores. Vemos pastores que glorifican a Dios después de haberse encontrado con el pastor. Versículo 20. Y volvieron los pastores, dice, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ellos es glorificar y alabar a Dios por todo. Esa es su actitud. Esa es su reacción. Ese es el cambio que vemos en ellos. ¿Y cuál es nuestro cambio? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo podemos celebrar el hecho de que Jesucristo vino a este mundo? Creo que debe ser glorificándolo, debe ser alabándole. Tomando un poco el ejemplo de lo que hicieron los pastores con ese mensaje. Tenemos un mensaje, tenemos unas buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Cristo Jesús vino a este mundo para morir en mi lugar, para morir en tu lugar. Yo merecía morir, pero Él se ofreció para morir por mí, para que yo pudiera vivir, para que pudiera tener vida eterna. Cristo Jesús puede tomar el lugar de cualquier ser humano que se le entrega su vida a Él, porque vino a morir por nosotros para salvarnos. Cristo salva. Nació, sabemos que murió y resucitó. Da vida, da esperanza, da nuevos propósitos, da la posibilidad de alabar, de glorificar, de exaltar a Dios con una vida nueva, con un nuevo nacimiento. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que podamos celebrar como los ángeles, glorificando y alabando a Dios. Oremos. Padre, gracias te damos porque tú nos das noticias que son de gran gozo y que no son para nosotros solamente, sino para todo el pueblo, para toda la humanidad. Y es el hecho de que el Señor Jesucristo nació de una virgen para que nosotros pudiésemos tener vida. Que Emmanuel, Dios, vino a visitar a un pueblo que andaba en tinieblas para que pudiera ver la luz. Señor, gracias te damos por esa luz. Gracias te damos por tu salvación. Gracias te damos por la esperanza que tenemos en ti. Gracias, Señor, porque en ti podemos tener gran gozo. A ti damos la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.